Sí, tú. Deja lo que estás haciendo un segundo, porque esto te va a interesar. ¿Sabes qué pasaba si llegabas tarde al trabajo hace 4500 años? Nada de descuento en dinero. Te descontaban la cerveza. Sí, la puta cerveza. Porque en el antiguo Egipto tu sueldo no era oro, ni plata, ni nada que hoy metas en un banco. Era cerveza. Litros de cerveza, todos los días, como parte oficial del pago. Y no estoy exagerando para que mires este video. Esto está documentado hasta el detalle más ridículo. Vamos al lugar exacto donde esto pasaba. Un pueblo llamado Deir el Medina, en Egipto, donde vivía la gente que construyó las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes. No cualquier obrero improvisado agarrado de la calle. Gente especializada, escribas, artesanos, picapedreros, pintores, contratados directamente por el Estado egipcio para el trabajo más importante que existía en ese momento: preparar la morada eterna del faraón. Y a esta gente el gobierno le pagaba en raciones, pan, cerveza y de vez en cuando pescado o verduras, nada de monedas. Las monedas casi no existían todavía en ese momento y lugar. La cerveza era el dinero. Y acá viene la parte que te va a volar la cabeza. Tenemos papiros, documentos administrativos reales, burocracia egipcia pura y dura, miles de años antes de que existiera Excel, donde se registra exactamente cuánta cerveza le tocaba a cada trabajador según su rango. Un obrero común recibía algo así como 4 o 5 litros de cerveza por día. Un supervisor, el doble, unos 8 o 9 litros. Un escriba de rango alto, todavía más que eso. Era un sistema salarial jerárquico completo, con planillas, con registros, con auditoría real. Alguien en el gobierno egipcio literalmente tenía el trabajo de controlar que a nadie le faltara su cerveza correspondiente. Imagínate ese puesto de trabajo. Inspector de cerveza estatal. Una joya de profesión que hoy no existe y debería. Y ahora agárrate esto, porque se pone más loco todavía. En algún momento, durante el reinado de Ramsés III, las raciones no llegaron a tiempo, se atrasaron feo, en serio. Y los trabajadores de Deir el Medina hicieron algo que nadie había hecho antes, al menos no que se sepa registrado en ningún lado del planeta. Se cruzaron de brazos. Dejaron de trabajar. Se sentaron literalmente en el patio de un templo cercano y se negaron a moverse hasta que les pagaran lo que les correspondía por derecho. ¿Sabes qué es esto? El primer paro laboral documentado en toda la historia de la humanidad. Una huelga, por comida y cerveza atrasada. Miles de años antes de que existiera la palabra sindicato, tus antepasados ya tenían clarísimo un concepto muy simple. Si no te pagan, no laburas. Y encima lo lograron. Terminaron consiguiendo el pago completo, con reclamo formal y todo. Pero para un segundo, porque esta historia ni siquiera arrancó en Egipto. Arrancó mucho antes, en otro lugar, Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Ahí, los sumerios ya estaban fermentando cerveza hace unos 5000 años, posiblemente incluso antes de eso. De hecho, la evidencia química más antigua que existe de cerveza en el mundo entero viene de un sitio llamado Godin Tepe, en las montañas de lo que hoy es Irán, con residuos de oxalato de calcio, básicamente, piedra de cerveza, pegados dentro de una vasija de hace unos 5400 años. O sea que antes de que existiera casi cualquier otra tecnología humana compleja, ya había alguien fermentando cebada con toda intención y guardando el resultado en una vasija especial para eso. Y hay un dato que te tiene que hacer parar y pensar en serio. Hay arqueólogos que sostienen que la cerveza pudo haber sido una de las razones por las que los humanos empezaron a domesticar cereales como el trigo y la cebada. No para hacer pan primero, para hacer cerveza primero. O sea que existe la hipótesis, seria, académica, publicada en journals de verdad, de que la agricultura, la base de toda la civilización humana tal como la conoces hoy, pudo haber arrancado, en parte, porque alguien quería estar borracho de forma constante y organizada. Pensá en eso la próxima vez que alguien te diga que el alcohol no le aporta nada a la sociedad. Sin él, quizás ni existiría la sociedad tal cual la conocemos. Los sumerios estaban tan obsesionados con el tema que le escribieron un himno entero a la diosa de la cerveza. Se llamaba Ninkasi, y el himno a Ninkasi no es solamente una canción religiosa bonita para cantar en un templo. Es, literalmente, una receta de cerveza escrita en forma de poema, pensada para que la gente la memorizara y la repitiera generación tras generación, mucho antes de que existiera algo parecido a un libro de cocina. Y fíjate en esto.
En una época donde saber escribir era un privilegio reservado a unos pocos escribas entrenados durante años enteros, uno de los textos que decidieron inmortalizar en tablillas de arcilla cocida fue, literalmente, así se hace la cerveza, paso por paso, para que la fórmula nunca se pierda. ¿Entendés la escala de prioridades que tenían? No escribieron primero cómo construir mejor una casa. Escribieron cómo no quedarse nunca sin birra. Ojo que esto conecta con algo todavía más loco. Uno de los textos más antiguos de la literatura mundial, la epopeya de Gilgamesh, tiene una escena completa dedicada a esto. Hay un personaje llamado Enkidu, un hombre salvaje que vive en el monte con los animales, sin ropa, sin lenguaje, básicamente un humano sin ningún tipo de civilización encima. Para domesticarlo y volverlo parte de la sociedad, ¿qué hacen? Le dan pan y le dan cerveza. 7 jarras de cerveza, dice el texto exacto. Y ahí, según el propio relato milenario, Enkidu se puso alegre, cantó, y su corazón se llenó de gozo. Después de eso, se afeita, se pone ropa, y pasa oficialmente a ser un humano civilizado. O sea que en uno de los textos fundacionales de toda la literatura humana, la frontera entre animal salvaje y persona civilizada se cruza, literalmente, tomando cerveza. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el peso simbólico que tenía esta bebida para tus antepasados. Y esto no era joda de fin de semana para nada, esto era comida de verdad, en serio, no un capricho. La cerveza sumeria y egipcia era espesa, casi como una sopa líquida, cargada de nutrientes, de calorías, de proteína del grano fermentado. La gente la tomaba en el desayuno. Sí, en el desayuno todos los días de su vida. Y la tomaban con una pajita larga, porque como no estaba filtrada del todo, tenía restos de cereal flotando adentro y necesitabas un caño para separar el líquido de los grumos sólidos. Hay representaciones artísticas sumerias de gente bebiendo cerveza en pareja, compartiendo la misma vasija enorme, cada uno con su propia pajita metida adentro desde lados opuestos. Una imagen tierna y ridícula al mismo tiempo. Parejas tomando cerveza juntas con 2 pajitas, como en una publicidad moderna de alguna gaseosa, pero sucediendo de verdad hace 5000 años, sin filtro de Instagram de por medio. En Egipto, además, el método de fabricación era casi artesanal en el sentido más literal de la palabra. Horneaban un pan especial, muy cargado de levadura, lo desmenuzaban dentro de agua, dejaban que fermentara unos días, y después colaban el líquido resultante con una tela o un cesto de fibra vegetal. El pan de cerveza y la cerveza en sí eran, en la práctica, primos hermanos hechos con la misma masa base. Tan es así que en la iconografía egipcia el jeroglífico para alimento muchas veces combina directamente el símbolo de pan con el símbolo de cerveza, como si fueran, culturalmente, un mismo concepto indivisible, comida y bebida, juntas, sin separación posible. Y hay un dato clave más que necesitas entender para que todo esto termine de cerrar. En muchísimos casos, la cerveza era literalmente más segura de tomar que el agua sola. Y Nelly, 9, 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 9. El proceso de fermentación mataba una cantidad enorme de bacterias y patógenos que sí estaban presentes en el agua de río, y en Mesopotamia y en Egipto, esa agua no era precisamente cristalina ni segura. O sea que tus antepasados no bebían alcohol todos los días porque fueran una manga de borrachos sin ningún control. Bebían porque, en términos completamente prácticos, tomar cerveza floja los enfermaba muchísimo menos que tomar agua directo del río sin tratar. Incluidos los niños chicos. Sí, los niños también tomaban una versión más floja de esta cerveza, prácticamente desde que dejaban de tomar leche materna. Porque la alternativa real, el agua cruda del río, los podía matar en serio, sin exagerar nada. Ahora bien, si pensás que esto era solamente un tema práctico de nutrición y salud pública, espera, porque se pone todavía más intenso. En Egipto, la cerveza estaba metida hasta en la mitología más sangrienta que tenían disponible. Hay un mito central sobre una diosa llamada Sekhmet, representada con cabeza de leona, y que en la mitología egipcia
era básicamente la personificación pura de la furia divina descontrolada. La cuentan más o menos así. Ra, el dios Sol, se enoja muchísimo con la humanidad porque siente que se está burlando de él, y manda a Sekhmet a castigarlos como corresponde. El problema es que Sekhmet no maneja para nada el concepto de moderación. Empieza a masacrar humanos sin parar, y no para nunca. Se descontrola tanto que ni el propio Ra logra detenerla. Y los demás dioses empiezan literalmente a temer que Sekhmet termine directamente con la humanidad entera, sin dejar a nadie con vida. Entonces, ¿qué solución encuentran los dioses egipcios para frenar a una diosa asesina completamente imparable? Nada de armas, nada de magia de combate poderosa. Deciden teñir de rojo miles y miles de litros de cerveza. Algunas versiones del mito dicen que con jugo de granada, otras con ocre rojo mineral, para que parezca sangre humana fresca. Inundan un campo entero con este río de cerveza roja. Sekhmet llega al lugar exacto de la próxima masacre planeada. Ve todo ese líquido rojo desparramado por el suelo hasta donde alcanza la vista, piensa que es sangre de sus futuras víctimas, y se lo empieza a tomar. Todo, absolutamente todo. Se emborracha como nunca en su existencia divina completa, se queda profundamente dormida ahí mismo, y cuando se despierta, ya no tiene ningunas ganas de matar a nadie más. Así, literalmente emborrachando a una diosa asesina, salvaron a la raza humana entera según este mito egipcio. La solución final a un genocidio divino en marcha fue una borrachera espectacular y bien planificada. Si eso no te termina de convencer de lo importante que era la cerveza para tus antepasados, ya no sé qué más te va a convencer. Y por si esto fuera poco, la cerveza también tenía su propia diosa oficial y más tranquila, sin la parte sangrienta. Tenenet, vinculada además con la fertilidad y el parto. Combinaba en una sola figura divina dos cosas que hoy separamos por completo: traer vida al mundo y fabricar la bebida que acompañaba prácticamente cada celebración de esa vida, desde un nacimiento hasta un funeral. Y hablando de funerales, en las tumbas egipcias es muy común encontrar pinturas y modelos en miniatura mostrando panaderías y cervecerías completas, puestas ahí a propósito para que el difunto tuviera pan y cerveza asegurados para toda la eternidad en el más allá. Ni en la muerte tus antepasados egipcios se imaginaban quedarse sin birra. Directamente lo consideraban un requisito básico para la vida eterna, al mismo nivel que la comida. Y ojo, porque esto no era solamente mitología suelta sin ningún tipo de consecuencia legal real. Esto estaba regulado con una seriedad institucional que te va a sorprender bastante. El Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conservan de toda la humanidad, tallado en una piedra enorme en Babilonia hace unos 3750 años, tiene artículos específicos dedicados exclusivamente a la cerveza y a la gente que la vendía. Había normas clarísimas sobre el precio correcto que se le podía cobrar a un cliente por cierta cantidad de cerveza, según cuánto grano se hubiera entregado a cambio en el trueque. Y había castigos serios, muy serios, para quien vendiera cerveza aguada, cerveza de mala calidad a propósito, o cobrar además aprovechándose descaradamente del cliente de turno. En algunos casos, las penas para las taberneras deshonestas comprobadas eran directamente brutales, incluyendo la pena de muerte por ahogamiento, si se confirmaba fraude reiterado en el tiempo. Pensá en esto un segundo, con calma. Antes de que existiera una ley de tránsito en cualquier parte del mundo, antes de que existieran normas modernas de defensa del consumidor, ya existía regulación estatal específica y detallada, para que no te estafaran con la calidad de tu cerveza. Esa era, literalmente, una de las prioridades legislativas centrales de una de las primeras civilizaciones organizadas de toda la historia humana. Y había otra norma en ese mismo código que te va a parecer directamente sacada de una película. Si en una taberna se juntaba gente conspirando contra el rey o planeando algo criminal, y la dueña del lugar lo sabía y no lo denunciaba, ella también podía terminar ejecutada por encubrimiento. O sea que hace casi 4000 años ya existía la idea legal de responsabilidad del local, que hoy discutimos con cualquier bar o boliche. Tu bar de confianza, en Babilonia, literalmente te podía costar la vida si el dueño se hacía el distraído con lo que pasaba en sus propias mesas. Otro dato que quiero que te quede bien grabado en la cabeza: en Mesopotamia, quienes manejaban las tabernas y vendían la cerveza al público eran, en su gran mayoría, mujeres. Las llamaban tabernaras, y tenían un rol social y económico bastante relevante para la época, algo que contrasta fuerte con la imagen que mucha gente tiene, equivocadamente, de las mujeres en el mundo antiguo como completamente relegadas a la casa y sin ningún poder económico real.
Estas mujeres manejaban negocios enteros, fijaban precios, negociaban directamente con proveedores de grano, y según el propio código de Hammurabi, también podían ser castigadas legalmente si hacían trampa con sus clientes. O sea que ya en esa época remota, existía la idea moderna de, con derechos vienen responsabilidades, aplicada directamente al negocio de emborrachar gente de forma honesta y regulada por ley. Y hablando de la huelga de Deir el Medina que te conté en la primera parte, existe un documento específico, conocido hoy como el Papiro de la Huelga, donde un escriba anotó día por día lo que fue pasando durante ese conflicto laboral. Anotó que los trabajadores cruzaron directamente los muros del recinto donde se guardaban las provisiones, se sentaron ahí adentro y empezaron a gritar consignas contra los funcionarios responsables del pago. El escriba, con una precisión burocrática que hoy nos parece casi cómica, registró frases textuales de reclamo como si fuera un acta sindical moderna. Y lo más loco, el reclamo no era solamente por cerveza y pan, también incluía ropa y aceite para la piel, porque en Egipto el aceite corporal no era un lujo cosmético, era una necesidad higiénica real bajo ese sol. O sea que la primera huelga documentada de la humanidad fue, en esencia, un reclamo integral de condiciones laborales dignas. Tus antepasados inventaron el concepto de paro con pliego de reclamos antes de que existiera casi cualquier otra institución social moderna, y en Mesopotamia, la obsesión con la cerveza llegó incluso hasta los proverbios populares que se transmitían de generación en generación. Hay tablillas sumerias conservadas con dichos y refranes cotidianos, y varios de ellos mencionan directamente la cerveza como parte de la vida diaria esperable, comparando a alguien sin cerveza con alguien que directamente no está viviendo bien. Es exactamente el mismo mecanismo cultural que usás vos hoy cuando decís frases como «esto se festeja con algo» o «brindemos por esto». Solo que tus antepasados sumerios lo tenían metido en su cultura oral hace 5000 años, con la misma naturalidad con la que vos lo decís en una previa un viernes. Y para que veas que esto no era ni cerca exclusivo de una sola región del planeta, en China, en un sitio arqueológico llamado Yahoo, unos investigadores encontraron residuos químicos conservados dentro de vasijas de cerámica de una bebida fermentada que mezclaba arroz, miel y fruta de una antigüedad de casi 9000 años. 9000 años. Eso la convierte en una de las bebidas alcohólicas más antiguas documentadas científicamente en todo el planeta, incluso más vieja que la cerveza sumeria que te conté antes en este mismo video. O sea que en distintos puntos del mundo, sin ningún tipo de contacto entre sí, sin haberse copiado la idea de ningún lado, tus antepasados llegaron exactamente a la misma conclusión de forma completamente independiente. Había que fermentar algo, lo que sea que tuvieran a mano, y beberlo con regularidad. Esto no fue una moda que se copió de un lugar a otro por casualidad. Fue una necesidad casi universal, grabada a fuego en la especie humana entera, sin importar el continente ni la época. Y hay un detalle final sobre Egipto que te va a cerrar todo el círculo de esta historia. Se calcula, según distintos registros administrativos que se conservan, que un trabajador promedio en el antiguo Egipto podía llegar a consumir entre 4 y 5 litros de esta cerveza espesa por día como parte de su alimentación normal, no como exceso, como ración diaria estándar, esperada, incluida en su contrato de trabajo no escrito pero completamente entendido por todos. Hoy, si en tu trabajo actual te ofrecieran 5 litros de cerveza por día como parte del sueldo, probablemente terminarías sin poder sostener una herramienta en la mano después del almuerzo. Pero hay que tener algo bien claro. Esa cerveza egipcia tenía muchísimo menos graduación alcohólica que la que tomás hoy vos. Más parecida a un pan líquido con un poco de alcohol que a una cerveza moderna con toda su fuerza. Así que no, tus antepasados no estaban borrachos perdidos las 24 horas del día tallando piedra para el faraón. Estaban básicamente bien alimentados con una bebida nutritiva que además, de paso, los relajaba un poco después de un día entero picando piedra caliza bajo el sol egipcio, sin ningún tipo de protector solar. Y este dato te va a cerrar el círculo de una manera bastante irónica. Hoy, miles de años después, el mundo entero está atravesando una especie de resurgimiento obsesivo de la cerveza artesanal, con etiquetas que hablan de procesos ancestrales, ingredientes naturales y técnicas tradicionales. La gente paga fortunas por una lata que dice «elaboración artesanal», en letra grande. Y la verdad más incómoda es esta. La cerveza más artesanal, más natural y más ancestral, que existió jamás no se vendía en una lata cara de diseño minimalista. Se pagaba directamente como sueldo, en un pueblo de trabajadores egipcios,
hace 4500 años, sin ningún tipo de marketing detrás. Tus antepasados no necesitaban una etiqueta bonita para saber que la cerveza era algo serio. Simplemente la vivían todos los días, sin la necesidad de explicarle a nadie por qué era especial. Ahora bien, seguramente te estás preguntando lo obvio. ¿Por qué mierda esto se perdió con el tiempo? ¿Por qué hoy nadie te paga el sueldo en cerveza, y en cambio tenés que aguantar transferencias bancarias que tardan 3 días hábiles en verse reflejadas en tu cuenta? En parte, porque la economía se volvió muchísimo más compleja con el paso de los siglos, aparecieron las monedas metálicas, después el papel moneda, después los bancos y las tarjetas, y pagar un sueldo en un producto perecedero como la cerveza dejó de tener sentido logístico a gran escala. 1 litro de cerveza se puede echar a perder. ¿Una moneda de plata? No. Así que en algún punto, la practicidad económica le ganó a la tradición milenaria. Pero durante miles y miles de años, en varias de las civilizaciones más importantes y avanzadas que ha tenido la humanidad entera, el trato de fondo fue muchísimo más simple que todo lo que tenemos hoy armado con bancos, apps y comisiones ocultas. Trabajás, tomás, sobrevivís. En ese orden exacto, sin vueltas, sin letra chica, sin que nadie te cobre un cargo por mantenimiento de cuenta. Así que la próxima vez que alguien te diga en tu trabajo que tomar alcohol es poco profesional, contale con total seriedad y cara de póker que en el antiguo Egipto era, literalmente, tu sueldo oficial, aprobado por el Estado. Que tus antepasados no solo lo permitían sin problema, lo exigían por escrito, lo regulaban con leyes específicas hasta con pena de muerte de por medio. Y hasta hicieron huelga en serio cuando no se los pagaron a tiempo. Puede que hoy tengamos mejor tecnología, mejor medicina y mejor internet que ellos. Pero en materia de tener bien claras las prioridades laborales, tus antepasados nos llevaban varios milenios de ventaja. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia a Ninkasi en algún punto anterior de este mismo video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. De mentira, obviamente, no tengo forma real de mandártela hasta tu casa, pero el shout out en el próximo video sí va totalmente en serio.